Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Están pasando tantas cosas y tan rápidamente que en Capital Radio, además de ir contando en tiempo real cómo se mueve esto, es vertiginoso, intentamos darle un contexto, un sentido a las cosas que suceden. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en Capital Radio Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Buenos días, a pesar de todo. A pesar de todo. Está con nosotros también Miguel Yagües, economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor en la Complutense, en el IE, en CUNEF y escritor en sus ratos libres que también tiene de vez en cuando. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí. Yo creo que, aparte de las noticias complicadas, sí creo que después de un marzo lluvioso asoma una primavera que promete ser espléndida, muy verde y muy florida. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, también hay cosas positivas. Oye, tú como novelista, la realidad supera cualquier ficción, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Económicamente hablando. Sí, yo creo que sí. No, fíjate, yo creo que lo de Trump, lo interesante de lo de Trump es que por mucho que hayan podido calcular, yo creo que es imposible calcular los impactos. El resultado final es imposible saberlo, ¿no? Entonces, es un experimento que es muy costoso porque lo vamos a sufrir todos, pero que será curioso ver dentro de 5 años qué ha pasado con todo esto de Trump, ¿no? Porque no es claro, no es nada evidente, ¿no? Es una novela de misterio en ese sentido, ¿no? Sí, es difícil comparar. Cuando hablamos de los mercados, pues equiparamos, por ejemplo, las correcciones a las que hemos vivido en la historia reciente. Y vamos, tiene casi el impacto del virus, ahora mismo. O sea, la caída del COVID del 16 de marzo es un poquito mayor de la que ayer vivió el mercado americano. Ahora comentamos todo esto también con Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, querido Manolo? Buenos días. La lluvia sigue, además. Sí, o sea, es la parte buena, ¿no?, de todo esto. Sí, sí. Y mientras que sea mansa, es buena, sí. Sí, va a ser una cosecha importante. ¿Porque llueve sobre mojado? Bueno, la lluvia siempre atrae lluvia. Ah, sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. ¿Y esto es equivalente para más cosas? Bueno, para muchas más, sí. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a intentar interpretar qué es lo que está ocurriendo. Entre los economistas hay un acerado debate sobre qué es lo que está persiguiendo Trump y su equipo con lo que está haciendo. Está intentando cambiar el modelo de la economía estadounidense, está intentando cambiar el mundo, está intentando hacer solo negocio, que él es un hombre de negocios. ¿Qué está intentando hacer? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Porque viendo incluso la portada de The Economist de hoy hablar, casi perder los papeles, ayer cuando la publicaron, yo creo que nos sorprendimos todos, ¿no? Hablar del Día de la Ruina, en vez del Día de la Liberación, Día de la Ruina, que nadie entiende, Trump generando el caos. Los economistas, ¿hay cierto consenso, Antonio, que pensáis que está generando caos Trump o puede haber un plan detrás que no comprendemos? Para cualquier economista que no trabaje en el equipo de argumentación de Trump, independientemente de cualquier ideología, el consenso es que eso es un desastre. Es decir, podemos discutir sobre la magnitud del desastre y las intenciones, estrategias, la reaccionalidad que puede haber, buena o mala, yo diría que mala, pero que puede intentar al menos en su mente pensar que puede intentar conseguir. Pero que los resultados, más allá de que efectivamente no sabemos predecir cuál va a ser exactamente el impacto, son resultados negativos. Con todo esto, a mí, yo siento un poco lo que puede sentir a lo mejor un astrónomo cuando ve con fascinación que se acerca un meteorito y el evento tan espectacular que no se ha dado, pero que por otra parte dices que se va a estrellar contra la Tierra y puedo fácilmente saber cuál va a ser el resultado final, ¿no? Pues nos pasa un poco en ese sentido igual, esa doble faceta de fascinación y espanto al mismo tiempo. ¿En qué lado de los economistas estás, Miguel? Yo soy más bien pesimista, ¿no? Yo creo, miraba el otro día el dato, el PIB per cápita de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? El gap, la diferencia, a favor siempre de Estados Unidos, por supuesto, antes de la crisis financiera era un 33%, ¿no? Más de PIB per cápita de Estados Unidos que la Unión Europea. Después, hoy, en 2023, 79% arriba Estados Unidos. Hombre, para ser estafados no parece que les haya ido demasiado mal, ¿no? Yo creo que, ha sido una economía que ha sido muy boyante. Y luego es verdad que desde el punto de vista militar, que es otra cuestión que él dice, se queja, ¿no? Estos buitres, además muy despectivo, ¿no? Vance con un tono espantoso, ¿no? De estos... Contra sus aliados. Sí, contra sus aliados, ¿no? Ese tono de estos jetas que están ahí. Tampoco le ha ido mal. Yo no tengo claro que sea conveniente a largo plazo para Estados Unidos perder
su hegemonía clara militar, ¿no? Todo el mundo depende de Estados Unidos. Eso es caro, sí, pero te ha dado mucho poder también, ¿no? Entonces, bueno, creo que a Estados Unidos no le ha ido mal. Ahora, es verdad, y en eso sí que aquí es donde yace un poquito el interés o lo que trata de hacer Trump. Yo creo que no cuadra lo que trata de hacer Trump. A mi modo de ver, también soy muy pesimista en impacto. Pero ¿cuál es el problema de Estados Unidos? Estados Unidos para mí tiene 3 problemas. Uno, el déficit público, un 7%, que yo creo que eso hay que ponerlo en el debe de Biden, también hay que decirlo, y en el debe del propio Trump. Porque quien empezó el déficit público a crecer en Estados Unidos fue el propio Trump. Y después Biden siguió. Y yo creo que no es muy argumentable dejar en una economía boyante como estaba Estados Unidos hace unos meses, todavía está, creemos que ya no lo va a estar dentro de poco, un déficit público del 7% es una barbaridad, ¿no? Que más o menos es lo que dejó. Es una cifra muy alta. En España estamos en el 4%, Europa nos quejamos y está en un nivel muy alto, ¿no? Con una deuda también muy alta, ¿no? Eso por un lado. Después está el déficit exterior, un 4%, ¿no? Que no está mal y que van muy relacionados. Esto tendríamos que elaborar un poco más, pero está muy relacionado el déficit público con el déficit exterior. Al final, déficit exterior, ¿qué quiere decir? Quiere decir que consumes más de lo que tú produces. Eso es el déficit exterior, ¿no? Entonces, eso pasa en el sector público de forma muy fuerte y ese es un problema que tiene Estados Unidos. Y ese sí que es un problema que tiene que resolver. Y el otro problema, a mi modo de ver, que está muy subsumido en esta visión de la América central, que siempre pues, se desprecia un poco, ¿no? Porque no tiene mucha cultura, no tiene, etcétera, pero que es verdad y es que el obrero americano en medio había empeorado, ¿no? ¿Qué quiere hacer Trump? Su solución es, voy a poner aranceles, con eso acabo con el déficit exterior y además así las fábricas, el que venga a hacer, van a ponerme las fábricas en Estados Unidos. Esto va a hacer una economía boyante y esto, al esa clase media perjudicada, va a haber más fábricas, vamos a florecer, etcétera, ¿no? ¿Dónde no cuadra? Pues yo creo que no cuadra en que la idea de Trump es que todo el mundo va a venir a invertir a Estados Unidos porque es una economía potente, pero es que justamente sus medidas están debilitando la economía de Estados Unidos. Estados Unidos ahora es menos atractivo que hace 3 meses para invertir, muchísimo menos. Entonces todo ese plan de que no me lo venden fuera, pero me lo van a traer dentro, fracasa porque la economía americana va para abajo, la bolsa va para abajo, ¿quién va a poner ese dinero? El dólar va para abajo, nadie cree que la economía americana vaya bien, entonces ese plan de que no me lo traigáis de fuera, fabricádmelo dentro, invertidme dentro, ahora mismo pues no es creíble, porque no cuadran las cuentas, ¿no? Porque entre otras cosas necesita tiempo, ¿no? Ese tipo de transformaciones son largas en la historia. Exactamente. Así que cuesta entenderlo, ¿es un hombre de negocios? ¿Es un hombre de Estado? ¿O está haciendo una ingeniería, Manolo, que nadie entiende? Bueno, hace 3 días el problema que estaba sobre la mesa es que Putin le estaba tomando el pelo a Trump y Trump se empezaba a enfadar. Entonces, todos estábamos expectantes a ver qué iba a hacer al respecto. Es decir, que va a dar un empujón de ayuda a Zelensky para avisar que pueden recuperar el territorio perdido. Es decir, cómo cumplir su promesa electoral de que terminaba la guerra en 100 días, ¿no? Y de repente eso ya se ha olvidado y viene la bomba económica donde, evidentemente, bueno, todos conocemos, es decir, en Estados Unidos no hay mano de obra. No la hay. Entonces, no puedes crecer más porque no la hay. Entonces, si no permites que haya inmigración, pues peor todavía. Entonces, ¿puedes hacer cosas automatizando, robotizando? Sí, pero lleva tiempo. ¿Dónde estaba la ecuación correcta de Estados Unidos? Bueno, impulsando la economía mexicana. En México son fábricas de capital mayoritariamente americano y al final tienes unos retornos por otras vías de vuelta de los bienes que estás importando de México. Entonces México era el país con población, con muchísimos problemas internos, que duda cabe, con un problema de seguridad enorme, pero es donde de alguna forma se podía estar resolviendo el desequilibrio. Bueno, pues analicemos todo esto también con otras perspectivas. Es muy curioso cómo en las redes sociales estamos, además de llevando con mucho buen humor lo que ocurre, que es una tragedia en términos económicos, que es un drama en tensión geopolítica, con los famosos memes, pero fíjense
lo que está ocurriendo en las últimas horas, no solo con la visión de la prensa. Probablemente esa portada de The Economist que referíamos es casi histórica, ¿no? El día de la ruina, representando a Donald Trump, cerrando el perfil de Estados Unidos en un suelo, sin saber qué es lo que hay debajo, aunque tenían otra portada, que la cambiaron. Era Make China Great Again, o sea, que está pensando China de todo esto, que era el principal rival, se suponía, de Trump al plantear estos aranceles. Pero quería presentaros lo que dice Bill Ackman, a quien conoceréis como uno de los hombres más influyentes de Wall Street, el rey de los bonos lo llaman, es uno de los gestores de renta fija, de bonos americanos más famosos del mundo, que se permite dar un consejo a los líderes extranjeros. Y es que si aún no se han comunicado con el presidente Trump, que lo hagan de inmediato. Trump es, en esencia, dice, un negociador que ve el mundo como una serie de transacciones. Basándose en su trayectoria hasta la fecha con los gobiernos extranjeros, bufetes de abogados y universidades, dice, es un negociador riguroso, pero justo. Le encanta cerrar tratos y obtener resultados con prontitud. Espero que Trump, dice Bill Ackman, recompense a los primeros negociadores con acuerdos más justos que a quienes esperan sentarse a la mesa de negociaciones. Los países que respondan con aranceles adicionales a nuestros productos serán severamente castigados. La zanahoria y el palo a lo grande, al estilo de los grandes. El arte de la negociación, dice este hombre, pronto se va a agotar en Amazon, pero si diriges un país extranjero sujeto a aranceles masivos, no esperes a leer el libro, simplemente coge el teléfono, llama al presidente y haz un trato. Solo un consejo de un amigo de la economía global. Por cierto, lo que ha hecho el comisario europeo Maroš Šefčovič, que ya va a hablar hoy mismo con su colega americano. Pero aquí hay varias cosas. Uno, ya hablábamos la semana pasada que no es lo mismo dirigir un país que una empresa. Segunda cuestión, digamos, una cosa es el arte de la negociación y otra cosa es intentar hacer una temporada nueva de Los Soprano, que a mí me parece que en este caso ese estilo de negociación con lo que son tus socios, creo que no es muy adecuado. Y luego, en tercer lugar, lo que generas además es, que yo creo que ahora mismo en China, no sé si es el año de la serpiente o lo que sea, no recuerdo en su calendario cuál era, qué animal tocaba, pero vamos, este año lo van a recordar con regocijo. Es decir, no hay mejor manera de que China pueda ganar peso político y comercial en lugares como América Latina o Europa que lo que está haciendo ahora mismo Donald Trump en Estados Unidos. Y luego, tercero, en realidad, si tenemos una visión más histórica al respecto, yo creo que esto enlaza a Trump con algunos presidentes de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, en este caso, como son Jackson y McKinley, en el siglo XIX, que es una idea ultranacionalista, una visión muy nacionalista, muy pensando en que todo lo que viene de fuera es el enemigo, hay que protegerse, hay que desarrollarse y hay que pensar en una especie de neomercantilismo llevado ahora al siglo XXI, que le iba a decir. Y bueno, pues es el pensar que hay un problema con el dólar, que es una divisa fuerte, hay que conseguir debilitarlo, y cualquier déficit comercial es considerado como una afrenta hacia el país, cuando es no entender que es un déficit comercial y es no entender qué es el comercio internacional y la posición que tiene Estados Unidos con el privilegio exorbitante que hablaba en su momento de Gaulle de lo que supone tener la principal moneda de reserva internacional. Por completar lo que dice Antonio, el año de la serpiente es el que ha comenzado efectivamente en el horóscopo chino. Serpiente de madera con valores atribuidos como la sabiduría, la intuición y la flexibilidad. Uf, qué barbaridad. 3 valores que claramente... No, yo me aventuro a decir que Trump, que creo que es un buen negociador y creo que es un buen vendedor. Fíjate lo que voy a decir. Creo que hay 2 errores o 2 debilidades fuertes que le veo en su estrategia. Es clarísimo cuando ha ganado 2 elecciones. Bueno, esto que hace de ir con la gorra, que es ridículo, a mi modo de ver, ir todo el día con la gorra, Make America Great Again, pero es parte de su venta de que estamos haciendo lo grande, ¿no? A pesar de que todo va fatal. Pero yo creo que hay dos errores de negociación de Trump, o en su estrategia de negociación, ¿no? Uno es Estados Unidos contra todos. Creo que ese es el gran error. Estados Unidos, si es una guerra de todos contra todos, Estados Unidos tiene más capacidad que nadie para resistir. Es una economía más grande, es menos abierta. La apertura de la economía, exportaciones más importaciones en Estados Unidos no alcanza el 30% porque es muy grande, tiene muchos tipos de recursos, es muy fuerte. En una guerra todos contra todos,
Y porque Estados Unidos nunca tiene una perspectiva liberal de la economía ni muy aperturista. Bueno, exactamente. Entonces Estados Unidos, en una guerra todos contra todos resistiría bien. Error es Estados Unidos contra todos los demás, ¿no? Y entonces, quiero decir, el impacto que tiene esto en Estados Unidos es que todo lo que entra en Estados Unidos está afectado porque es una guerra del contra todos, mientras que Europa, hay una parte, incluso está reforzando lazos veíamos, ¿no?, con los BRICS o con otros países, bueno, con América Latina en este caso, y los demás no están tan impactados, ¿no? Y entonces, y en esa guerra, yo creo que el problema de Trump, tanto que hablaba de las cartas de Zelensky, es que también ha descubierto mucho sus cartas, ¿no? Desde el punto de vista económico, ya lo hemos dicho, ¿no? Ese Trump que se autoerige estatuas de oro y cae dinero del cielo, en una economía como la americana, en una sociedad como la americana, el éxito y asociado al dinero se valora muchísimo, ¿no? Y ahora mismo Trump, en lo que ha pasado hasta ahora, se ha hundido la bolsa de forma brutal y cuando la economía empiece a ir mal de verdad, que parece que va a ir mal de verdad, creo que tiene una posición de debilidad. No es un negociador que está en posición de fuerza, se está debilitando él mismo, ¿no? Y eso es una de las cuestiones. Y en el caso de Rusia, también, y ya vinculando un poco con el otro tema, también creo que ha enseñado demasiado sus cartas, porque él claramente lo que ha venido a decir es que no va a gastar más en la guerra. A lo mejor acaba teniendo que gastar más en la guerra de Ucrania, no es descartable, pero el coste político es inmenso, lo ha señalizado demasiado. Entonces tú te sientas con Putin y dices, acaba la guerra, y la respuesta es, ¿y si no la acabo, qué? Vas a ir al Parlamento a pedir dinero, ¿no? Entonces creo que Trump, en su impronta de ejecutivo agresivo, digamos, ¿no?, esa agresividad que tiene, ha descubierto demasiado sus cartas. Y creo que en esa negociación no tiene esa posición tan fuerte como podría ser si lo hubiera hecho de otra manera. Bueno, esto es una película de Hitchcock, ¿no? O sea, es inenarrable, ¿no? No nos podíamos imaginar, mira que ha estado 4 años gobernando, que impuso aranceles, que han seguido, etcétera, etcétera, pero es que es sorprendente, o sea, no hay palabras para tratar. Os actualizo cómo van los mercados ahora mismo, mientras estamos en la gran tertulia de la economía. Este viernes viene en rojo, o sea, hay un poquito más de caída, pero es verdad que los futuros, que venían cayendo, por ejemplo, el americano 8 décimas en Asia, ahora caen 3. Es decir, es como si ya fuera buscándose el suelo de esta corrección y alguien dijera, bueno, es que esta rebaja ha sido extraordinaria, pero está el S&P 500 en 5.416. ¿Os acordáis de los 6.100, no? El futuro europeo viene bajando 4 décimas y el del IBEX 4 décimas, en 13.125. Ya hemos visto cómo la bolsa española ha sido de las menos tocadas, precisamente, porque se supone también que la economía española es de las menos tocadas al respecto. Si os parece, vamos a añadir un poco de valor también a esta tertulia con un tema que preocupa mucho en España en términos económicos, que es el acceso a la vivienda. Y nos hemos encontrado con una aportación muy constructiva, y aquí me van a permitir el doble juego de la palabra constructiva, porque la Asociación de Promotores y Constructores de España y Construmat ha elaborado un decálogo proponiendo soluciones para arreglar el problema de la vivienda en España. Un decálogo que han trabajado a fondo con todos los expertos que tienen a su alrededor, y son muchos. Y estamos en conexión directa con Xavier Vilajoana, es el presidente de esta asociación y de Construmat también. El señor Vilajoana, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muy buenos días. Pues en esta clave constructiva para abordar la escasez de la vivienda en España, ¿por dónde empezarían ustedes a plantear las soluciones? A ver, hemos planteado un decálogo para limitarlo a 10, pero podrían ser 15, 20, pero tal como estamos acostumbrados y con las dificultades que tiene la Administración para llevar a cabo ciertas soluciones, ciertas iniciativas, hemos preferido ser prácticos y ir a los 10 puntos más importantes. Un decálogo que, insisto, ninguno de los puntos es más importante que el otro. La solución en el acceso a la vivienda, y lo digo desde hace mucho tiempo, es una solución multifactorial, es una suma de pequeñas acciones, o medias o grandes acciones, según se mire, porque si creemos que con una de ellas se va a solucionar, no va a ser así. La primera impresión que nos transmite es que hay muchas cosas que habría que hacer para resolver el problema, o cosas, también poniéndolo en pasiva, que no se han hecho. La primera pasa por ampliar la oferta, es decir, no hay vivienda en el mercado, ¿no? Este es el primer punto. Es evidente, datos del Banco de España, del INE, o sea, la generación de nuevos hogares
hace muchos años que es mucho mayor que no la producción de viviendas. Por lo tanto, en cualquier mercado y en cualquier sector, cuando el desequilibrio es tan amplio entre la oferta y la demanda, esto lo tensiona y es lo que estamos viviendo, tanto en el mercado de venta como en el mercado de alquiler. Por lo tanto, lo primero que hay que poner encima de la mesa es cómo conseguimos aumentar la producción. ¿Y de qué depende la producción de la vivienda en primera instancia? De que haya suelo, de la ¿no? generación, claro, de la generación de suelo. Y sabéis, porque ha salido por activa y por pasiva y ya llevamos mucho tiempo, la famosa ley de suelo o seguridad jurídica, que tiene parados muchísimos planeamientos y desarrollos urbanísticos en nuestro país, pues que por un tema de juego político, por decirlo de alguna manera, pues no se desencalla y seguimos ahí. Y quiero recordar a la gente que la ley de suelo, que aceleraría muchos planeamientos, afecta en un 40%, muchos de ellos, a vivienda asequible, a vivienda de protección oficial, a suelo privado y a suelo público. Por lo tanto, no es un problema de los privados, no es un problema del sector, es un problema de la gente. Y esto es lo que deberían pensar nuestros administradores. Que son los que establecen las normas, la regulación. Aquí hay un freno importante también. Exacto. Estamos en un sector que en los últimos años ha sufrido alrededor de 37, ya sea autonómicos o a nivel estatal, 37, 42 cambios legislativos. Es un sector que el periodo de maduración es medio. Por lo tanto, lo que no puede haber es la inseguridad jurídica, en el sentido que si cuando empieza un partido con unas reglas a la media parte te las pueden cambiar, para hacer el símil futbolístico, pues nadie empieza a jugar, porque hasta que no sabes cómo empieza y cómo acaba el partido a nivel de normas, pues es muy difícil. Y en el mercado global actual que tenemos, la inversión privada se va donde sabe qué va a pasar en el inicio y qué va a pasar hasta el final. Y esto actualmente en nuestro país hace muchos años que no sucede. ¿Es determinante en el problema de escasez de vivienda que tiene España el peso de los impuestos, de la fiscalidad sobre el patrimonio inmobiliario? Lo es. Es verdad que en cualquier actividad la Administración debe recoger un rédito a nivel impositivo, es evidente. Lo que quizás habría que analizar es si el 30% aproximadamente que supone el coste de una vivienda que sean impuestos, ya sean estatales, autonómicos o locales, se puede hacer algo al respecto. Pero es que además sabemos que tenemos una oferta de alquiler, un mercado de alquiler respecto al total de viviendas muy, muy inferior a la media europea. Y, por ejemplo, en el Build-to-Rent, en el mercado de alquiler, el gravamen impositivo todavía es mayor por el tema del IVA, por ejemplo. El tema del IVA en un edificio que se pone en alquiler no es coste desgravable como si pasa en la venta. Y, por lo tanto, todavía ese segmento, el segmento de alquiler, se agrava más la carga impositiva. Por lo tanto, hay muchos aspectos que la Administración, o este en concreto, mañana podría rebajar el coste de la vivienda y, por tanto, su accesibilidad. Es evidente que en esta apelación a los responsables un pacto de Estado sería urgente, ¿no? Pero en España parece que los pactos de Estado no son sencillos, ¿no? No sé, tengo 52 años y no recuerdo, no recuerdo ninguno. Entonces, si la esperanza nunca se pierde, y nosotros estamos en contacto con todos los partidos políticos para intentar convencer, en el buen sentido de la palabra, de que por una vez pongan por delante a las necesidades de la gente, pero cuesta, la verdad es que cuesta, y lo hemos visto en los amagos de entradas en el Congreso de la ley, por ejemplo, de suelo y de vivienda, que esta sí que requiere de un pacto de Estado. Nosotros invitamos a quien quiera opinar con criterio sobre este problema grave de la economía española, en la escasez de vivienda, que profundice en este trabajo que es intenso, que ha realizado la Asociación de Promotores y Constructores de España, ACCE España, y también Construmat. Y agradecemos a Xavier Vilajoana que nos lo haya contado en primera persona, presidente de esta asociación. Gracias, Xavier, y buen día. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Nuestros contertulios lo han escuchado atentamente. Y bueno, supongo que querréis hacer algún comentario.
Sí, por darle perspectiva hay que recordar que uno de los problemas para la falta de oferta actual tiene que ver de dónde venimos, por la crisis. Y en esa crisis el sector promotor en España, llegó a concentrar el 30% del PIB de un total de deudas equivalentes al 30% del PIB, un tercio de todo el stock de deuda. Es decir, que, claro, parte del problema viene de digerir el sobreendeudamiento. Hay que recordar que la mayor suspensión de pagos que ha habido en este país ha sido Martín Fadesa, que era una promotora. O sea, estamos con el dolor de la estamos resaca saliendo de eso, estamos ya post-resaca, y hay una cuestión, en tema regulatorio, hay una cuestión que es que el actual gobierno planteó una reforma que justamente flexibilizaba la posibilidad de incrementar la oferta, porque lo estaban pidiendo los ayuntamientos, independientemente del color político de estos ayuntamientos. Se llevó al Parlamento y tanto los socios como el Partido Popular en la oposición votaron en contra. En el caso del Partido Popular se daba la paradoja de que ellos mismos tienen una proposición de ley muy similar. Pero que estamos en esta situación en la cual pues cada quien parece que quiere atribuirse para sí la autoría de algo que, sin embargo, hay un acuerdo previo, que es un poco la situación un poco de absurdo que se da cuando hay un acuerdo mayoritario, digamos, si preguntas a cada uno de los representantes de la Cámara, y sin embargo no se llega a ese resultado. Y por último, en cuanto a la fiscalidad, bueno, pues pues yo creo que efectivamente se puede analizar el tema de la equiparación en cuanto al tema del IVA, pero creo que explica muy poquito, porque hay que recordar que con una fiscalidad igual o incluso superior, España llegó a construir más vivienda que varios países de Europa juntos, con lo cual no parece que ese es el problema. Hay muchos detalles ahí, hay incluso hasta falta de mano de obra para construir, o sea, hay encarecimiento de costes y demás, sí, altísimos, exacto. Sí. Materiales, y ahora pues con los aranceles. Por cierto, es una de las cosas que más exporta España a Estados Unidos, material de construcción, curiosamente. Totalmente. Yo creo que es una cuestión para mí lo principal es la oferta, yo estoy de acuerdo. Toda la parte de impuestos y subvenciones, cuando la oferta es muy rígida, pues no afecta tanto, la verdad. Creo que lo fundamental es la oferta y ese decalaje. Siempre me impactará esos 30 años, ya sé que es un ejemplo, pero da igual, que ha llevado a acordar Madrid-Chamartín, 30 años. Entonces hay un decalaje tan fuerte entre cuando hace falta y cuando realmente se construye, que eso es lo que desequilibra mucho el mercado, ¿no? Y creo que el contexto, la parte de diferenciación me parece muy importante, porque hay una perspectiva de que el precio ha subido mucho, de que falta oferta, pero para que falte esa oferta tiene que haber financiación, y como el precio ha subido mucho hay desconfianza, ¿no? Es decir, es que el precio ha subido mucho, voy a financiar para construir cuando el precio está muy alto y quizá vaya a bajar. Eso genera un cierto problema, ¿no? Quizá el problema de la vivienda es que todo confluye ahí. Confluye el modelo turístico, confluye el modelo de regulación bancaria, confluyen tantas cosas, pero al final lo esencial, y creo que de los puntos del decálogo a mí me parece el más importante, es la oferta y la velocidad con la que se puede urbanizar, ¿no? Eso es para mí lo más... Las licencias, los trámites. Exactamente. Manuel. Bueno, si no hay suelo, no hay nada. No hay nada, no hay por dónde empezar. Bueno, también hace falta el dinero, la financiación y los requisitos para lo primero es que falta el suelo. O sea, entonces luego sí podemos hablar de la inseguridad jurídica, podemos hablar de los ocupas, podemos hablar de muchísimas cosas que son palos en las ruedas para que el sector se desarrolle. Pero qué duda cabe que hay que poner suelo. Antonio mencionaba el problema que tuvimos de endeudamiento, pero ¿qué habría pasado hoy si no se hubiera hecho el esfuerzo de urbanización que se hizo hace 25 años? Eso es verdad, Es decir, ¿dónde estaríamos? Entonces, ahora lo que hay que hacer es urbanizar. Y para urbanizar lo que hay que dejar es libertad para que la iniciativa privada proponga alternativas y proponga cosas y de alguna manera se haga cargo de esos costes, porque lo hacen siempre, y de alguna manera poner en el mercado el suelo en las ciudades que lo necesitan, porque realmente hay otras que no lo necesitan. Es decir, Madrid crece, Madrid necesita muchísima más vivienda, y los alquileres lo único que hacen es penalizar nuestra economía de una manera salvaje. No somos conscientes de lo que implica, o sea, quieres traer a gente de fuera a trabajar a Madrid, y cuando vienen y se encuentran con lo que tienen que pagar de alquiler, es que no, es disuasorio. Es claro. disuasorio. No sí. es nada competitivo, Sí. claro. Sí.
Sí, España siempre ha tenido un problema de falta de movilidad de mano de obra y ha estado muy vinculado al régimen de tenencia de la propiedad inmobiliaria. Nos apasiona tener nuestra propia casa, sí. Bueno, nos apasiona porque, claro, cuando tienes un activo que no paraba de revalorizarse y los propios bancos te decían que es que no iba a caer nunca, pues claro, anima mucho a la propiedad. Pero efectivamente, al mismo tiempo, la administración pública en el pasado, y seguimos todavía, es verdad que a corto plazo es muy difícil cambiarlo, tenemos una participación del sector público en lo que es en el parque público de vivienda en alquiler bastante raquítica, y cuando ha habido mayor presencia del Estado en el sector vivienda ha sido para el sector compra. Entonces, claro, no se ha apostado por el mercado del alquiler, que claramente está infradesarrollado en este país, donde además pues es muy atomizado, con mucho pequeño propietario, que es más temeroso de poner su vivienda, si la tiene, en el mercado del alquiler, con una presión de la demanda muy alta, sobre todo en grandes ciudades, como se ha citado en el caso de Madrid, y que genera un problema añadido. Si ya había problema por justamente escasez de alquiler que permite una mayor movilidad de la mano de obra, más aún cuando encima los precios están tan disparados. Bueno, vamos a ver enseguida qué pasa con las bolsas, que están cerca de abrir. Vemos en la prensa americana explicar que los americanos han ido como locos a comprar de todo. Televisores, salsa de soja, artículos deportivos de Lululemon, o sea, portada del Wall Street Journal. Ya, porque compra hoy que a lo mejor mañana los iPhones a $2.300 pueden irse si se aplicara la regla del arancel en la cadena de valor para construir uno de estos aparatitos. Increíble. Bueno, yo creo, cuando haces lo del acopio, también me acordaba del otro lado, de la parte europea, esto que la gente tenía que comprar y prepararse por si acaso venía la guerra de Rusia, ¿no? Pero que hay una sensación generalizada de inestabilidad, por un motivo económico o por otro, que resume un poco el apocalipsis, ¿no? El apocalipsis que estamos viviendo, que bueno, tampoco es tan apocalipsis, pero... Lo cual en España no se enlaza con la vivienda, porque dices, ¿y dónde lo meto, no? Porque ¿dónde guardo todo? Un tema interesante, en línea con lo que comentaba Antonio, me parece que un tema interesante son las diferencias económicas y diferencias culturales entre países, ¿no? Por ejemplo, en España hay un tema que es cultural de cada país, ¿no? Y cuando hablamos de la economía en general y de aplicar principios comunes a todos, bueno, es que cada país es diferente y la cultura pesa. Y la cultura europea no es la cultura americana, y la cultura española no es la cultura del resto de Europa ni la cultura americana, ¿no? Y eso en el mercado de vivienda también tiene su papel y no me parece que sea un papel menor. Y tampoco me parece un papel que sea descartable, ¿no? Por otro lado. Bueno, aprendamos a ser conscientes de cada momento, no caigamos en el apocalipsis zombie, ni en dejarnos de llevar, ¿verdad? Que todo, Exacto. que la vida sigue, ¿verdad? Y es primavera y hay cosas que vamos a construir seguramente en medio de este caos. Dicen los chinos que cuanto mayor es el caos, más cerca está la solución. A ver si aciertan también en su refrán. Hoy en esta gran tertulia de la economía nos han acompañado Antonio Sanabria, Miguel Yagüe y Manuel Moreu. Gracias y buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana.